Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Cruz Careaga y hoy vamos a hablar de diabetes en el embarazo. Definimos a la diabetes en el embarazo como toda hiperglucemia detectada por primera vez en el periodo de gestación y vamos a poder clasificarla a esta como una diabetes gestacional o pregestacional. Vamos a hablar brevemente de la epidemiología y debemos mencionar que en el año 2021 los datos de la Federación Internacional de Diabetes concluyeron que existen 537 millones de personas a nivel global afectadas por diabetes. 32 millones de ellas viven en Centro y Sudamérica. Con respecto a la diabetes en el embarazo, 16% de los embarazos ocurridos en el año 2021 fueron afectados por esta complicación. 1 millón de ellos se produjeron en Centro y Sudamérica. Del total de casos diagnosticados de diabetes durante el embarazo, el 80% son diabetes gestacionales. Cabe destacar que el 50% de las pacientes que desarrollan diabetes en el embarazo son menores de 30 años. En el Paraguay se ha reportado que el 67% de las pacientes diagnosticadas de diabetes en el embarazo son portadoras de sobrepeso u obesidad pregestacional. ¿Pero por qué ocurre diabetes en el embarazo? Durante el transcurso del embarazo, el organismo de la mujer experimenta numerosas adaptaciones hormonales fisiológicas con el fin de lograr un equilibrio entre las necesidades nutricionales y metabólicas maternas y fetales, que determinarán la supervivencia de la madre y el adecuado crecimiento y desarrollo del bebé. Uno de los mecanismos adaptativos más importantes es el cambio en la sensibilidad a la insulina. Durante las primeras semanas de gestación, en una mujer sana existe un aumento marcado de la sensibilidad a la insulina, pero a medida que avanza el embarazo, existe un cambio en la respuesta de los tejidos a la misma, aumentando la resistencia tisular periférica a su acción. En situaciones normales, estos cambios no alteran la glucemia de la madre. Sin embargo, en la diabetes gestacional existe un fallo adaptativo a los mismos que provoca hiperglucemia materna. Hablemos de los factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. La edad materna, de 30 años o más, antecedentes patológicos familiares de primer grado con diabetes tipo 2, antecedentes de sobrepeso u obesidad materna, antecedentes de hipertensión, dislipidemia y síndrome de ovario poliquístico, antecedentes obstétricos de abortos o macrosomía fetal. Hablemos de las consecuencias de la diabetes en el embarazo. La diabetes gestacional aumenta el riesgo de repercusiones obstétricas negativas, macrosomía fetal, preeclampsia, eclampsia, parto prematuro, distocia de hombros y cesáreas. La complicación obstétrica más temida y la de mayor impacto social en gestaciones complicadas con diabetes continúa siendo el óbito fetal. Otras complicaciones observadas en los recién nacidos de madres portadoras de diabetes en el embarazo son hiperinsulinemia neonatal, hipoglucemia neonatal, distrés respiratorio del recién nacido, ictericia y anemia. Se considera que la diabetes en el embarazo provoca efectos metabólicos adversos a largo plazo en la descendencia, tales como incremento durante la infancia y adolescencia del índice de masa corporal, de la masa grasa total, de la masa grasa visceral, del índice cintura-cadera, aumento de la presión arterial sistólica, intolerancia a la glucosa e hipertrigliceridemia. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes durante el embarazo? El método diagnóstico actualmente más aceptado es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que consiste en un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de hidrato de carbono de un solo paso, debiendo ser solicitado y realizado entre la semana 24 a 28 de gestación. Sin embargo, en subgrupos de pacientes de alto riesgo para desarrollar diabetes en el embarazo, se recomienda la realización temprana de test diagnósticos para su evaluación y seguimiento.
Nuestra propuesta es el diagnóstico oportuno y precoz en aquellas pacientes con alto riesgo pregestacional para desarrollar diabetes en el embarazo, teniendo en cuenta factores de riesgo preconcepcionales y el valor de la glucemia venosa plasmática del primer control prenatal, siempre que haya sido realizada con un ayuno de 8 horas. Toda embarazada con 0 o un factor de riesgo preconcepcional y una glucemia venosa plasmática inferior a 92 deberá ser nuevamente evaluada entre la semana 24 a 28 con un test de tolerancia oral a la glucosa que deberá ser evaluada por un profesional de la salud. Toda embarazada con 0 o un factor de riesgo preconcepcional cuya glucemia venosa plasmática fuera de entre 92 a 125 deberá ser nuevamente evaluada en un plazo no mayor a 2 semanas. Si el resultado de la reevaluación fuera una glucemia venosa plasmática inferior a 92, esta paciente deberá ser nuevamente evaluada en la semana 24 a 28 con un test de tolerancia oral a la glucosa. En el caso de que la glucemia venosa plasmática fuera de 92 o más, esta paciente tiene diagnóstico de diabetes gestacional y no requiere de pruebas analíticas confirmatorias adicionales. Deberá ser codificada con el código CIE-10 de O24 y deberá ser remitida a tratamiento multidisciplinario urgente. Toda embarazada con 2 factores de riesgo o más para desarrollar diabetes en el embarazo deberá ser evaluada con una primera glucemia venosa plasmática. Si esta resultara inferior a 92, volverá a ser reevaluada en un plazo no mayor a 2 semanas. En el caso de que tengamos una glucemia nuevamente inferior a 92, esta paciente debe ser nuevamente evaluada en la semana 24 a 28 con un test de tolerancia oral a la glucosa. En el caso de que la paciente presente una glucemia de 92 o superior, esta paciente tiene diagnóstico de diabetes gestacional. Es fundamental codificarla con el código CIE-10 O24 y remitirla de forma urgente a un tratamiento multidisciplinario. Toda embarazada con 2 factores de riesgo o más para desarrollar diabetes en el embarazo y cuya primera glucemia venosa plasmática fuera de entre 92 a 125 tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. Deberá ser clasificada con el código CIE-10 de O24 y deberá ser remitida de forma urgente para tratamiento multidisciplinario. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes pregestacional? Toda paciente embarazada, independientemente de sus factores de riesgo clínicos pregestacionales, que presente en cualquier momento de su embarazo una glucemia venosa plasmática de 126 miligramos decilitro o más, debe ser codificada con el código CIE-10 O24 y deberá ser remitida con urgencia para su tratamiento multidisciplinario. En este caso, no se necesitan pruebas confirmatorias adicionales. Hablemos del tratamiento de la diabetes en el embarazo. El objetivo principal del tratamiento y del adecuado control glucémico es la reducción de complicaciones asociadas a esta condición metabólica. El abordaje de la paciente con diagnóstico de diabetes gestacional debe ser multidisciplinario. La primera línea de tratamiento de la diabetes gestacional se basa en modificaciones en el estilo de vida. Tanto la intervención nutricional como el ejercicio físico adecuado y supervisado deben ser monitorizados y promovidos en cada visita médica. El plan alimentario deberá ser individualizado y deberá cumplir 3 premisas básicas. No restrictivo, provisión calórica necesaria para el crecimiento fetal y la salud materna. De bajo índice glucémico, se basa en la premisa de no excluir carbohidratos, sino de seleccionar aquellos de bajo índice glucémico. Equilibrado con respecto a la ganancia adecuada de peso,
al iniciar estos cambios en la alimentación, la paciente puede perder entre 2 a 3 kilos sin que esta pérdida tenga repercusiones negativas para el feto. Hablemos de glucometría en el embarazo. El grado de control metabólico y de cumplimiento de objetivos glucémicos estará evaluado por la glucometría capilar, que consiste en el automonitoreo de la glucemia capilar en principio y durante las 2 primeras semanas iniciales del diagnóstico en 6 veces al día, justo antes de las comidas principales y 1 hora después del primer bocado. Después de 2 semanas de glucometría intensiva, el registro de glucemia capilar deberá ser evaluado por un profesional de la salud capacitado para el manejo de la diabetes en el embarazo y podrá ser ajustado a 4 veces en función de los resultados y del tratamiento que será instaurado en la misma. Los objetivos de glucemia capilar en el embarazo son los siguientes. Antes de cada comida, hasta 94 miligramos decilitro. 1 hora después, hasta 140 miligramos decilitro. Ejercicio físico y diabetes en el embarazo. En condiciones adecuadas, previa evaluación y autorización ginecológica, es considerada como una práctica saludable y segura. En nuestro medio podríamos recomendar caminatas inicialmente de 15 minutos, incrementando duración de hasta 30 minutos con una frecuencia de 3 a 5 veces a la semana, cuya intensidad deberá ser de leve a moderada en condiciones adecuadas de temperatura, aconsejando hidratación continua y suspendiéndolas de forma inmediata en caso de aparición de signos de alarma. Tratamiento farmacológico de la diabetes en el embarazo. La primera línea de tratamiento de la diabetes en el embarazo deberá ser las modificaciones del estilo de vida, así como habíamos mencionado. En caso de fracaso de este primer tratamiento, iniciaremos un tratamiento farmacológico con insulina cuando el 30% de los valores de la glucometría capilar estuvieran fuera de rango en una misma franja horaria. En todos los casos, deberá complementarse este tratamiento con una glucometría capilar básica de 4 veces al día, en ayunas y 1 hora después del primer bocado de desayuno, almuerzo y cena. El ajuste de dosis de insulina deberá ser modificado periódicamente en función de los controles de glucometría capilar. Debemos recordar que el requerimiento de insulina en el periodo del posparto se reduce drásticamente. Por tanto, en aquellas pacientes que han requerido insulina durante su embarazo, podrán ser suspendidas al alta hospitalaria. Como conclusiones, podemos decir que la diabetes en el embarazo afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes, principalmente portadoras de sobrepeso y obesidad. Debemos recordar que en pacientes de alto riesgo para desarrollar diabetes gestacional no es necesario un test de tolerancia oral a la glucosa si tenemos una glucemia venosa plasmática realizada con 8 horas de ayuno que fuera 92 o superior en cualquier momento del periodo de gestación. Y como punto final, mencionar que todas las mujeres portadoras de un antecedente de diabetes gestacional están expuestas con un riesgo de 7 a 10 veces superior de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes años de su vida. Por tanto, debemos insistir en el seguimiento de cada una de estas pacientes y de su descendencia.